Buenos días. Esta pequeña plática informativa es para dar a conocer los nuevos requisitos y lineamientos que se van a seguir de ahora en adelante para las revalidaciones de licencias de aguas residuales y sus excepciones. Bueno, vamos a ver dos fases. Voy a tratar este tema en dos momentos. El primer momento van a ser los requisitos administrativos y generales. Y en una segunda fase donde nos va a llevar un poquito más de contexto, va a ser en la fase de condicionantes técnico-administrativas, donde en la mayoría de los casos tenemos un poquito de conflicto y es donde tenemos que dar más atención porque va a ser la empresa, ¿sí?, quien deba de cumplir con los nuevos requisitos y lineamientos. Y esto puede conllevar a tener ahorita muchas dudas, algunos detalles más técnicos que está solicitando Césped. Entonces, en esta fase me voy a detener un poco a dar más explicación, que en esta fase donde casi no hay mucho tema, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con la fase uno sobre los comentarios generales. Aquí todo esto es la base administrativa. Hablamos de actas constitutivas, poderes legales, eh, prediales, etcétera, ¿no? Son todas esas partes, administrativas que normalmente no tenemos mucho problema, ni detalles, ¿no? Aquí nada más quiero destacar, dos cosas: los tiempos de respuesta y dos puntos muy importantes a considerar. Anteriormente, nosotros hacíamos las revalidaciones a partir, o teníamos como fecha límite lo que indicara aquí nuestra revalidación de licencia. Por ejemplo, en este ejemplo que les tengo aquí, dice el cual tiene una vigencia de un año a partir del 26 de septiembre del año 2024. Entonces, debemos de revalidar hasta antes del 26 de septiembre de 2025. Y así lo manejaba Césped como revalidación. Y aquí dice que sí, se podrá renovar con 45 días hábiles anteriores a su vencimiento. Sin embargo, los nuevos lineamientos, ahora aparece la palabra deberán, donde ya nos hace de forma oficiosa y de forma obligatoria que las revaluaciones o revalidaciones deben sí o sí tramitar 45 días hábiles antes del vencimiento de la solicitud, ¿no? De no ser así, se deberá realizar nuevamente la solicitud o el trámite inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente teníamos hasta el 26 de septiembre, basándonos en este ejemplo, de 2025, y ahora no. Ahora debemos, ¿sí? Debemos hacerlo 45 días hábiles antes. Literalmente hablamos de 2 meses antes de este vencimiento. Entonces hablamos de que esta licencia debió haberse revalidado como por ahí de finales de junio, principios de julio, para estar en tiempo de esto. ¿Esto por qué? Bueno, como una nota les pongo que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales argumenta que si la vigencia de tu trámite es el 26 de septiembre y previo a esto tú no cuentas con la nueva licencia o con su nueva vigencia, en automático tú no estás cumpliendo con la licencia. Ya no te puedes amparar con el sello de ingreso y con el supuesto de sigue en revisión. Uno de los compromisos que tiene ahorita Césped es que no va a tardar más de 45 días hábiles como fecha límite máximo en dar respuesta. Entonces, sí he visto que en los últimos 2 meses sí han dado respuesta por debajo de los 45 días, a lo menos lo que es descargas de aguas residuales. Para lo que es el programa Tapa la Grasa, sí se están llevando los 3 mesecitos y casi 4, ¿no? Sin embargo, para lo nuevo es que si no presentamos antes de esta fecha de vencimiento, antes de los 45 días hábiles, se tendrá que realizar nuevamente la solicitud o el trámite inicial. Así que hay que considerar esto para futuros clientes.
hay que estar bien claros con sus fechas que tienen de otorgamiento de vigencia de licencia y obviamente pues estar pendientes de esto, ¿no? Y saber qué y cómo vamos a iniciar con el trámite. Esto es lo más relevante de la fase inicial, de la fase uno en la que debemos de tomar mucha atención, ¿no? Siguiendo con la misma temática, en un segundo punto dice, no se recibirán trámites cuyo recibo de pago de derechos tenga como fecha de emisión anterior al mes fiscal corriente. Normalmente, digo, en algunos de los casos, no siempre, se pagaba, por ejemplo, en septiembre, o los últimos días de septiembre, y teníamos todavía chance la primera semana de octubre para poder hacer el ingreso. Ahora no, ahora si tu recibo está en septiembre y tu recibo en archivo no es del mismo mes, en automáticamente no se le va a dar seguimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas de las empresas no pagan, o sea, no sacan el pago este, en la misma semana, ¿no? A lo mejor por algún procedimiento política interna de pago se van a 15 días o a 10 días, no sé. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque si estamos a mitad de mes y yo emitimos o sacamos una ficha de pago y no se paga, o no tenemos la certeza de que se va a pagar mínimo 3 días antes a su ingreso y finalización del mes, mejor esperarnos a que brinque el mes y entonces tener literalmente 3 semanas libres para poder, uno, sacar pago y dos, poder hacer los ingresos correspondientes. Argumento de pago dice, bueno, ese es el argumento que nos refiere para sostener el punto anterior, de acuerdo a su artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado, donde dice que se actualizará mensualmente a partir del mes de febrero. A partir de este mes ha habido aumentos considerables en en cada uno de los recibos de pago de derecho. Bajo ese esquema, entonces no se te permite tener un pago anterior al mes en el que se van a hacer los ingresos. Objetivo del servicio que tiene la licencia, tanto tu solicitud de revelación como de tu permiso de descargas de aguas residuales o trámite inicial, cualquiera de ambos casos o sus exenciones para usuarios no domésticos, tiene ahora una condicionante. Dice que cuyo consumo debe ser mensual, digo, su consumo mensual debe ser mayor a 100 metros cúbicos de agua. Si alguna de sus empresas, y esto nada más aplica casi para las que son exenciones, de aguas residuales, si están por debajo de los 100 metros cúbicos, bueno, hay que revisar porque ahí hay otro tema, hay nuevas reglas, nuevas políticas a cumplir. No las voy a detallar aquí porque me quiero enfocar nada más en las empresas que sí tienen o superan este límite, ¿no? Que en la mayoría lo van a superar. ¿No? Antes se había cambiado el formato, ahorita hay un formato nuevo, antes era el formato FMT51, ahorita se cambió al formato F42 y es casi lo mismo, es muy similar, sí tiene algunos detalles ahí mínimos de consulta, pero que no van a causarnos mucho problema, ¿no? Yo estuve preguntando mucho sobre el fundamento jurídico de por qué nos solicitan, por ejemplo, balances de agua, por qué tengo que justificarte por qué me pides los procedimientos de la empresa, bajo qué fundamento jurídico me estás pidiendo que te argumente la disposición de mis residuos, cuando a lo mejor no se le ve la lógica de la competencia a Césped. Y bueno, el departamento jurídico fue muy amable de otorgarme todos los fundamentos jurídicos en los que se basan y lo más sorprendente de todo esto es que la ley del equilibrio ecológico sí te establece por ahí la separación de las mezclas de agua y todos esos detalles. No voy a ahondar, no voy a explicar a detalle cada uno de los fundamentos, yo se los plasmo aquí, ustedes ya los tienen aquí. Si ustedes quieren revisar independientemente cada uno de ellos para que se den cuenta del por qué hacen todo el sustento de todo lo que solicitan, ¿no? Algo que sí me llamó un poquito la atención fue que gestionan aquí sobre la economía circular de los residuos en el estado de Baja California. Por esa razón, en
tratamientos conjuntos y en algunas licencias de agua en las condicionantes generales se les está solicitando que cambien a sanitarios más ecológicos o que en lo posible cuando tienes algún tratamiento de agua como es un suavizador, una planta de tratamiento de agua residual, puedas reutilizar esa agua bajo ciertos lineamientos y puedas hacer uso del reuso del agua, ¿no? Que en algunas licencias yo he visto que ya te lo están solicitando como requisito para tus próximas revalidaciones, que ese es otro tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí siguen los mismos fundamentos teóricos, y bueno, yo les recomiendo ampliamente que pues, le den una ojeada y si hay alguna duda, algo en específico, pues ya no los hagan, me la hagan saber y con gusto pues les explico a más detalle, ¿no? Ahora sí, requisitos nuevos. Dice, la información digitalizada en copias debe ser legible y contener los documentos completos. Ahora ya no se vale que nada más presentes, por ejemplo, residuos de 3 meses, de 6 meses o facturas de 3 meses, 4 meses y de unas 2, 3 corrientes. Ahora te están solicitando los 12 años, digo los 12 años, los 12 meses, perdón, completos, ¿sí? Y que estén totalmente legibles. Muchas veces me mandan, por ejemplo, esta es una copia de lo que no me están aceptando. Sí, necesitamos que los escáneres que nos manden estén lo más legible que se puedan y eso incluye bitácoras, hojas de seguridad, manifiestos de residuos, etcétera, ¿no? Requisitos nuevos. No ha cambiado mucho en la cuestión de requisitos. Aquí yo les pongo lo que misma es una tabla que mismo Césped la tiene en su nuevo formato. Los permisos de aguas residuales, tanto para solicitudes iniciales, para revaluaciones, qué es lo que hay que cumplir, para las extensiones también qué es lo que hay que cumplir y qué es lo que podemos eximirnos, ¿no? Y ahorita explicamos todos estos permisos, ¿vale? Ahora, requisitos de la misma tabla, con respecto a los requisitos del 1 al 4 y el numeral 11, no hay mucho problema. Revisemos este, que del 1 al 4 son información adicional, materias primas, productos o productos, residuos que normalmente las empresas sin problemas no las facilitan. No hay mucho tema en eso, ¿no? Entonces, todo eso comprende la fase uno y como les comento, no hay mucho tema en cuestión. Generalmente todos cumplen en esas partes, ¿no? Sin embargo, hay que cumplir con un esquema específico para la presentación de materias primas, residuos, productos o productos. Entonces, les voy a anexar los archivos en Excel para que se los compartan a sus, este, a sus empresas, para que se lo hagan llegar y para que ya no la empresa esté, haciendo su bitácora como ellos de alguna forma se acomodan, sino que también podamos estar en la misma sintonía de cómo es que nos están solicitando a nosotros las bitácoras en ese mismo sentido y en ese mismo eje de temática, pues que la empresa ya tenga el esquema estructurado en un Excel y que pues nada más se dedica al vaciado de información para que nosotros, como gestores, podamos hacer las presentaciones que nos solicitan en los formatos, ¿no? Y podamos requisitar esos puntos sin tanto problema. Ahora sí, fase técnica 2 o la fase 2 que es la parte técnica administrativa. En este tema sí vamos a empezar a argumentar y voy a empezar a argumentar el punto 6 que es el más, pues ahora sí, el corazón de la licencia de agua residual, ¿no? Para ello dice que tenemos que sustentar el término del balance hidráulico y aquí es donde me detengo demasiado, es donde más tiempo le dedico a las licencias, donde más tiempo surgen más problemas. ¿Por qué? Porque la forma de sustentar esto, ¿sí? Me lo dejan mucho a los supuestos teóricos y me lo dejan mucho mm, a tener bases de cálculo, que yo hasta el momento, pues mi base de cálculo es muy sólida. Sin embargo, Césped ya me ha dicho, mira, tu base de cálculo está muy bien, sin embargo, no te creemos ni a ti ni a la empresa de que si eso es real, ¿sabes? O sea, ahora compruébame que tu argumento de tu base de cálculo está, sustentada en cálculos o en alguna bibliografía que no nada más sea lo que tú supones creer, ¿no?
Y más adelante va a tomar sentido estas frases que les he comentado. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, lo más sencillo es con bitácoras, porque el mismo césped en el formato y en su reglamento de cómo llenar ese formato te solicita bitácoras, donde se registran los volúmenes de ingreso a la etapa de proceso o salida mediante un medidor de flujo. Ya muchas de las empresas dentro de sus requisitos de revalidación próximas te dicen o ya les han puesto la nota por ahí que por favor se haga la instalación de medidores de flujo, ¿no? Continuación a todo esto dice, si no cuentas con ellas, no tendremos herramienta para sustentar los balances. Pues que si no me dan a mí herramientas, no me das el material para yo poder sustentar tu balance hidráulico, pues me dejas sin esa oportunidad de darte el apoyo, ¿no? Entonces, para poder justificar el consumo en sanitarios, que ese es otro tema muy en específico y un tema que más adelante me voy a detener a detallar un poquito de cómo sí podemos hacerlo y les voy a explicar mis argumentos de por qué el sanitario, las aguas de sanitario, son un poquito más complejas que las de proceso, pero creo que he encontrado la forma, bastante argumentativa para poder llevar esto a buenos términos en función de términos matemáticos, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo que se puede enviar la ficha técnica del mismo sanitario para obtener los litros por descarga. Entonces yo ya tengo una ficha técnica donde le puedo demostrar a Césped, mira, no estoy inventando cuántos litros de agua descarga el sanitario, ya tengo una ficha técnica que me dio el proveedor o me dio la empresa a través de su proveedor y pues ahí lo tenemos, ya sea del sanitario o ya sea de la válvula de descarga, dependiendo del tipo de sanitario. También va a incluir migitorios, ¿sí? Y luego, bueno, ya después de ahí, pues saber cuántas veces le jalan a la palanca los empleados, ese es otro tema, porque también necesitaríamos tener una bitácora de cada cuántas veces van al baño los empleados. Ahora, yo sé que suena un poquito medio sacado ahí de tema, este, pero pues de qué otra forma puedo saber cada cuánto van al baño, ¿sabes? O sea, es un poquito complejo el contexto y la definición de ese cálculo. Hay herramientas o hay tablas internacionales, nacionales que se puedan utilizar para poder determinar este balance. Sí, sí hay, pero Césped no las ha aceptado. Este, por ahí con agua, Odapas y hay otra empresa que se ha dedicado a hacer análisis de las descargas de aguas residuales por consumo de persona, tanto para baños, lavado de dientes, lavado de manos, etc, etc. Pero las dejan muy ambiguas, ¿no? Porque, por ejemplo, para sanitarios, Semarnat establece que una persona puede descargar o puede consumir de 6 a 10 litros y puede ir a hacer micción, o sea, a hacer del uno para que me entiendan, de 3 a 4 veces por día, ¿no? Entonces, de que esto sea verdad, sea mentira, no sabemos y para poder yo determinar si sí o no esto es viable, pues necesito un sustento, o sea, ya sea una bibliografía que me sustente claramente cómo desarrollar esto o en su defecto una bitácora, ¿no? Entonces yo creo que lo más sencillo es meter bitácoras y nos evitamos de muchos problemas, ¿no? Para el tema de consumo de agua de lavamanos, por ahí ya encontré un método, volumen-tiempo, yo creo que nos funciona muy bien a todos. Este, y hasta ahorita lo he aplicado en 3 empresas, ha funcionado bastante muy bien, lo ha aceptado Césped bastante muy bien, entonces con esto yo creo que sí, sí podemos determinar esto, ¿no? Y yo creo que este mismo método lo pueden implementar las empresas para algunas otras etapas de proceso, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Consumos de agua. Solicitar recibos de 12 meses, pero recibos normalmente me entregan facturas. Las facturas no nos sirven de mucho, entonces hay que solicitar los recibos de agua. Muchas empresas argumentan es que no nos llegan los recibos de agua, nada más nos llega el cobro, nosotros hacemos el pago y pues hasta ahí se acaba el tema, ¿no?
Para ese caso, la empresa y solamente la empresa es quien puede solicitar a través del formato FMT05 sobre solicitudes de trámites en archivo, el trámite por el medio del cual se puede obtener estados de cuenta de consumos de la misma agua y de forma histórica. Entonces ahí ustedes pueden ir a comentarle a su cliente, mira, ¿sabes qué? Hay un formato donde tú como empresa puedes ir a solicitar los consumos anuales de agua y puedes tener ahora sí vamos a tener la forma fidedigna de poder tener esos consumos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo tengo que sumar esa cantidad de litros anuales y determinar el consumo promedio mensual que la empresa está consumiendo de agua, ¿no? De documentales, para no generar descargas de aguas residuales, esto únicamente va a aplicar para las empresas que solicitan exenciones de agua. Por ejemplo, si dentro del proceso productivo ustedes manifiestan la disposición de residuos peligrosos, facturas de 6 meses de lavado de ropa, de toallas, de batas waffle, etcétera, o sea, estamos diciendo que si tienes un lavado, estamos diciendo que sí utilizas algún proceso de agua, pero lo haces a través de un proveedor. Entonces, para eso te están solicitando facturas de los últimos 6 meses. Normalmente esto no te solicitaban facturas, ahora pues hay que meter las facturas y te piden como mínimo 6 meses de facturas, incluyendo disposiciones de residuos peligrosos si es que el proveedor lleva su maquinaria y equipo adentro de tus instalaciones, ¿no? Eso es para casos mm, muy puntuales, y en el caso de que exista algún caso muy puntual, bueno, ya en su momento lo vemos de forma detallada y personalizada. Pueden ser iniciativas, dice Manuel, limitativas, entonces pues pueden ser para diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, si contratas car wash móviles que van a las empresas y te lavan los autos de- del área administrativa, perdón, entonces, bueno, se tiene que explicar, ¿no? Ahora, abastecimiento, utilización y balance del agua. Antes esto se le llamaba procesos productivos de la empresa y tenía un conflicto porque aquí en los procesos productivos de la empresa normalmente detallábamos los procesos de la empresa como tal y nosotros solicitábamos pues, tal cual, ¿no? Dame tu proceso productivo, ¿no? Y si fabricabas, no sé, muebles de madera, pues necesitábamos saber cómo llegaba la madera, su proceso de lijado, su proceso de pintado, y etc, etc, etc. Para los procesos de alimentos, para las industrias metalmecánicas, para las este, diversos tipos de procesos, pues había empresas que pues argumentan, no te puedo dar ciertos tips o cierto proceso porque pues puede ser, no sé, confidencial, etc, etc. Entonces, esto de procesos productivos de la empresa generaba un poquito de ambigüedad y la césped siempre estaba renuente a que es que necesito que me lo detalles, no me lo puedes poner en bloques, necesito más detalles. Entonces ahora se cambió a este título que se llama Abastecimiento, Utilización y Balance del Agua, que ya es un poquito más argumentativo y tiene un poquito más de sentido para lo que nos solicitan, ¿no? En el nuevo formato, si ustedes van actualmente y lo descargan, todavía dice procesos productivos, sin embargo, en el manual dice abastecimiento, utilización y balance del agua, por ahí algún error de dedo que todavía no han hecho corrección. Bueno, dentro de esto, la descripción detallada de la actividad de la empresa, ¿qué nos solicitan? Bueno, dice, y para los procesos en los que el uso del agua sea necesariamente directa o indirectamente, nada más vamos a detallar las etapas de los procesos productivos que tienes y si en utilizas agua de forma directa o indirecta, se va a hacer un detallado de ese proceso, no del proceso productivo, del proceso de la etapa. ¿Sí? Dice establecer de forma precisa el papel que desempeña el agua y dejar claro si se generan aguas residuales o no se generan aguas residuales. Y hay que utilizar una simbología. ¿Qué es lo nuevo que me están solicitando ahora? Pues resulta que ahora me solicitan fotografías a color de las áreas del interior de la empresa con el objetivo de demostrar los equipos que generan descargas de aguas residuales del proceso. Esto no lo solicitaban, esto se empezó a solicitar a partir de octubre. Entonces, a partir de hoy en adelante hay que ingresar
fotografías de esos procesos que nosotros argumentemos de la empresa, ¿no? Voy a ejemplificar con un proceso para que quede un poquito claro y ya en lo particular cada empresa tendrá su propio proceso de elaboración. Entonces, en ese sentido, yo revisaré los procesos productivos que me hagan llegar y los vamos a ir manejando y puliendo, detallando hasta que logremos la especificación que quiere Césped para que ya año con año pues nada más esté haciendo una revalidación, aumento o disminución dependiendo su proceso, ¿no? Entonces yo pongo como ejemplo la elaboración de botellas PET y yo lo pongo en cuatro fases. La primera fase es el enfriamiento de material, ¿no? Entonces aquí pongo, y así es como se debe, así es como Césped espera que nosotros detallemos los procesos productivos de la empresa. Entonces, por ejemplo, para la elaboración de botellas PET, enfriamiento del material, uso directo del agua. Durante el proceso de soplado de las botellas, el plástico, generalmente PET, es calentado a altas temperaturas para hacerlo moldeable. Una vez moldeado, el plástico necesita ser enfriado rápidamente para mantener su forma. En este punto, el agua se utiliza en sistemas de refrigeración, digo, el agua se utiliza en sistemas de refrigeración que permiten enfriar tanto los moldes como las piezas de plástico. Si se dan cuenta, no les estoy explicando cómo hacer mi proceso ya sea de termoformado, ya sea mi proceso de de expansión de botella, ya sea de etc. No les estoy explicando cómo voy a hacer la botella. Les estoy explicando, si se dan cuenta, de forma argumentada, el uso directo del agua que tiene el enfriamiento del material dentro de mi primer proceso, que sería como expandir mi botella PET, ¿no? Que sería el primer, o el moldeo, ya sea moldeo por comprensión, moldeo por expansión, etcétera, etcétera. No les estoy explicando eso, simplemente les estoy argumentando cómo uso el agua dentro de ese proceso, dentro de esa etapa, ¿vale? Y luego tengo que especificar qué papel juega esa agua. Entonces aquí pongo el papel del agua. El agua actúa como medio refrigerante para evitar que el material se deforme por exceso de calor y para asegurar que las botellas mantengan las características físicas necesarias, ¿no? Muy posiblemente aquí estamos en tema de tener obviamente un chiller para enfriar ese intercambio de calor, porque obviamente va a llevar un intercambio de calor, por ahí debe de haber algún subproceso que sea un chiller o una torre de enfriamiento. Cual sea de los dos casos, aquí ya a Césped y nosotros mismos sabemos y ya estamos como que en el supuesto de que una vez que entra esta etapa el agua, qué uso le damos a esa agua dentro de esa etapa para el proceso productivo y por ende debe de haber un intercambiador de calor, ya sea que lo hagamos a través de un chiller o que lo hagamos a través de una torre de enfriamiento. Y entonces ahí se va a desprender nuestro primer punto de descarga de agua, porque tanto la torre de enfriamiento como el chiller, bueno, algunos, porque no todos, algunos son sistema cerrado, pero para los que sean como torres de enfriamiento, pues ya nos damos la idea de que ahí va a haber un punto, una descarga de muestreo, ¿no? En mi segunda fase sería lavado de moldes y equipos. La mayoría de empresas tiene lavado de moldes o lavado de algún proceso. Entonces, uso indirecto del agua. En esta etapa de proceso, el agua también se utiliza para limpiar los moldes, equipos, herramientas. Y yo aquí detallo algo. Es necesario limpiar y desengrasar los moldes con agua y detergentes específicos. ¿Sí? Papel del agua. El agua facilita la limpieza de los residuos de plástico o el aceite utilizado en las máquinas para evitar obstrucciones. Entonces, aquí en esta etapa de proceso, yo ya le estoy diciendo a Césped, mira, yo sí lavo mi agua y para poder limpiar mi molde, pues necesito un desengrasante y también necesito un detergente específico. Aquí también ya le estamos diciendo a Césped, mira, aquí se me genera un agua de proceso, ¿sí? Que sí tiene contacto con químicos directamente y pues ya es un agua residual como tal y además, ya sea que esta agua, si la vamos a descargar algún alcantarillado, pues debe de tener su muestreo de la norma 02 y con el cumplimiento de sus normativas. Previo a eso, posiblemente hacer una caracterización para determinar si estás dentro o fuera de norma y poder
más adelante tener el tema de el tratamiento de agua, ¿no? Pero en el supuesto que no, bueno, y que tú hagas la disposición de agua, ya te están solicitando también aquí y se deja muy ver claramente que necesitas un manifiesto porque estás haciendo la disposición del residuo de agua residual, ¿no? Entonces creo que esto les va quedando un poquito más claro de cómo espera Césped que nosotros detallemos los procesos productivos de las empresas. Ahora, en mi tercera etapa dentro de este ejemplo es el sistema de tratamiento de aire comprimido. Uso indirecto del agua. Dice, los sistemas de compresión de aire utilizados para el soplado de las botellas a menudo requieren agua en su tratamiento para evitar que el aire comprimido esté contaminado con polvo o impurezas. Papel del agua que juega es emplear el agua como un filtro de impurezas del mismo aire, evitando que las botellas sean contaminadas con residuos o partículas no deseadas. Misma temática, misma argumentación. No necesito decir qué hago dentro de mi proceso, sino qué uso indirecto o directo está utilizando el agua, con qué se está mezclando dentro de esa etapa de proceso. Última etapa de mi ejemplo, control del polvo y limpieza del área de trabajo. Uso indirecto del agua, pues en algunas áreas de producción, especialmente en la fase de corte, por ejemplo, lijado y embalaje de las botellas, se utiliza el sistema de agua para controlar el polvo generado por el plástico. El papel que se le da al agua, bueno, el agua actúa como medio para reducir la cantidad de polvo y obviamente aquí ya también como está en contacto con material particulado, pues obviamente vamos a tener un agua residual y así es como podemos obtener nuestras descargas o identificar más claramente dónde sí están nuestras descargas de agua residual y dónde pues no podrían estar las aguas residuales. En este mismo sentido, también saber en dónde sí podemos mezclar las aguas residuales y en dónde no, en función de los fundamentos jurídicos que tenemos, perdón, que les detallé al inicio, ¿no? Entonces espero que con esto les haya quedado un poquito claro de cómo sí y cómo no debemos de presentar actualmente los procesos productivos, ¿vale? Esto no queda más allá, también de que no sigamos presentando el esquema general, muy general, del proceso productivo de la empresa. Sí lo debemos de presentar, pero no tan a detalle. No, por ejemplo, poner qué tipo de resina voy a utilizar. Ya no voy a poder, o sea, ya no tenemos que argumentar cosas tan específicas, qué tipo de laca voy a utilizar, cuánto tiempo de cocción tiene que tener el material, si se pasa a un subproceso, etcétera, ¿no? O sea, ya es de esta forma, entonces yo sí la veo un poquito más, más apegada a la política que sigue Césped de control de contaminación de agua, ¿no? Y bueno, aquí nos encontramos en tema de cómo necesito yo hacer mi balance de agua y es aquí el coco de mucho, ¿no? Porque yo necesito datos para poder determinar los consumos de agua. Entonces, aquí están mis cuatro subprocesos del ejemplo: enfriamiento de material, lavado de molde, sistema de tratamiento de aire comprimido y control de polvos, ¿no? Está el ingreso del agua, el agua ingresa a cada una de las etapas, hace su función el agua y sale, ¿no? Y cada una de estas sale. Y, por ejemplo, en este sistema, el enfriamiento de material se tendría que poner como una disposición de descarga de agua residual, lavado de moles como otra descarga de agua residual. Los sistemas de tratamiento de aire y el control de polvo se pueden unir y se puede hacer una tercera descarga de agua residual. Y para este ejemplo, como mínimo, tendríamos tres descargas de aguas residuales y o en su defecto, dependiendo de la empresa, pues tendríamos cuatro, ¿no? Si quieren hacerla por independiente. Y todas estas, pues obviamente van a la salida de agua. Pero para lo que es el balance hidráulico, necesito saber cuánta agua ingresa a cada etapa, o sea, cuánta agua de este total de promedio mensual va a entrar aquí, cuánta consumes aquí, cuánta consumes aquí y obviamente cuánta consumimos al final. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que registrarlo en una bitácora. Yo necesito que ustedes me entreguen por cada una de las etapas del proceso la bitácora de cada cuánta agua la tienen. Yo sé que muchas empresas no cuentan con eso actualmente, ¿no? No lo cuentan, no lo tienen, no lo implementan.
pero sin esa implementación yo me voy a quedar hasta aquí y de aquí no vamos a poder avanzar con sus trámites. Sí o sí necesito que me entreguen una bitácora para yo poder sustentar de dónde estoy sacando esos volúmenes de agua, ¿no? Y que no los esté de alguna forma poniendo con bases teóricas en las que yo diga, no, pues sabes que a lo mejor la torre de enfriamiento va a tener un consumo del 20% del total de tu agua. Entonces tengo que justificar bajo normas o bajo, tuve un pequeño detalle técnico, pero bueno, regresamos. En la diapositiva anterior, digo, ahorita no me puedo regresar a ella por el mismo detalle técnico que tengo. Sin embargo, por ahí esquematizaba yo un cuadrito donde tengo un medidor de agua y yo tengo, es un medidor a la entrada y un medidor de flujo a la salida. Lo ideal, eso es lo ideal, ¿no? En esa tablita, en ese esquema. Lo ideal es que sí me pongan un medidor de agua a la entrada y a la salida. Sin embargo, pues no creo que todas las empresas, lo quieran implementar. Sin embargo, sí pueden implementar uno a la entrada, como mínimo, ¿no? Y con eso, pues hacer sus bitácoras y ya con eso yo tener datos y ya poder hacer el trabajo del balance hidráulico, ¿no? En ese mismo balance, pues nos piden hacer el cálculo de la depreciación o evaporación del agua. Por eso en ese cuadrito, si ustedes van a la diapositiva anterior, van a ver que yo les pongo un medidor a la entrada, un medidor a la salida y la resta de esos dos caudales me darían a mí intencionalmente las pérdidas por evaporación. Entonces no tendría que hacer correlaciones ni nada, sería algo más sencillo, ¿no? Pero volviendo a la misma temática de esos balances o de esas bitácoras de cada uno de los procesos, pues la empresa implementará el método que más le convenga para poder sustentar los ingresos de agua a sus procesos, ¿no? Y a lo mejor de forma muy puntual, porque ya tendría que yo analizar cada proceso y cada etapa para poder determinar si eso, nos va a ayudar, ¿no? Y ese tipo de bitácoras no son beneficiosas de alguna forma, ¿no? Otro tema a considerar es para sanitarios y lavamanos. Es muy complicado que coloquemos medidores de flujo a la salida y a la entrada de sanitarios. A la entrada de sanitarios de la red principal que inunda el agua sanitarios, creo que sí es muy eficiente. En lavamanos también sería eficiente ya sea a la entrada o a la salida, y si no le veo mucho caso, pero en sanitarios sí hay un problema si tú lo pones a la salida, porque al sanitario se le sumaría a la salida toda el agua líquida, ¿sí? Y digo líquida por la micción, porque esa micción u orina, ¿sí? Es un volumen agregado, entonces no le veo mucho caso que Césped nos esté solicitando medidores a las salidas de las descargas de aguas residuales para medir cuánta agua se ingresa, ¿no? Ahí sí no lo veo muy claro. Sin embargo, digo, no es necesario que hagan la implementación técnica de medidores en baños y en lavamanos, ¿sí? Que eso sería una gran ayuda para muchas empresas. Me pueden conseguir la ficha técnica de los sanitarios en donde se establezca el tipo de descarga, sí, como lo vemos aquí, tipo de descarga, y ya me dice descarga sencilla de 4.8 litros, ¿no? Entonces, para este modelo, su consumo de agua en promedio es de 4.8 litros, ¿no? Y ya con eso puedo estandarizar en promedio también justificado de que la gente va en un supuesto de 3 veces al baño, que también eso está subjetivo porque pues solo es una estimación. Y pero hasta ahorita Césped no los ha aceptado porque tengo una referencia ahí de bastante sólida, ¿no? De eso. Entonces no tenemos mucho problema. Pero he notado que, por ejemplo, si tu empresa, no sé, por ahí tiene más de 300 empleados, ya este cálculo sí se me sale un poquito de volumen. Entonces, por ahí he hecho cálculos que si tú tienes arriba de 250, 300 empleados,
con este tipo de descargas, entre la combinación de las descargas de agua y la combinación de los métodos de estimación volumétricos para el lavado de manos, hay un desfase de hasta 6-7 metros cúbicos mensuales. Y eso, pues sí pega mucho en el cálculo. Entonces, bueno, ya puntualmente, digo, si tu empresa tiene más de esa cantidad de empleados, ya vemos y yo ya les explico en puntual qué es lo que vamos a hacer en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo necesitamos medir? Si tú no quieres, si tu empresa no quiere colocar medidores de flujo para las etapas de procesos y o para medición de lavamanos, pueden utilizar este método, estimación de caudales por método volumétrico, y no es más que tú a la entrada del proceso tengas una válvula, donde tú puedes registrar la cantidad de agua por tiempo, ¿no? Entonces tú puedes tener una cubeta que esté obviamente graduada y poder determinar, ya sea en las purgas de salidas o en los ingresos al proceso de agua, cuánta agua hay por X cantidad de tiempo, anotarla en una bitácora y con eso hacer una estimación de proyección y determinar cuánta agua por volumen de tiempo se, se tiene dentro de la entrada y salida. Pero esta información me la tiene que entregar la empresa, ¿vale? Entonces, pues se le puede explicar a la empresa, al área de mantenimiento: mira, ese es el método en el que tú puedes calcular cuánta agua y cuánto volumen por función de tiempo le entra a cada etapa de tu proceso. Se pueden hacer mediciones estadísticas, me lo puedes entregar en forma de bitácora y entonces yo ya me encargo de hacer los cálculos, pero que esta información sea sí o sí la empresa quien se haga responsable de esos datos, ¿no? Entonces aquí el sustento de lavado de manos, como te lo pongo, ya un procedimiento manual, debes de contar con un manual o un procedimiento del uso correcto del lavado de manos donde se indique el tiempo máximo que se debe lavarse las manos. Sí o sí ahora hay que colocar ese manualito. Sí, a raíz de pandemia surgieron muchos manuales de cómo lavarse adecuadamente las manos, y por ahí muchos te recomiendan 20 segundos, otros te recomiendan 35, 40 segundos, hasta un minuto. Entonces, esto tiene que estar especificado porque esto me va a ayudar a hacer el sustento de este método de estimación cuando tú me entregues las bitácoras, si es que la empresa decide utilizar este método para estimar sus ingresos de consumos de agua, ¿no? Para el balance, como lo ven, me piden tres cosas: el flujo mensual de entrada a la etapa de proceso o servicio o el equipo en metros cúbicos por mes, el flujo mensual de descarga, que esto se va a salir o va a salir de las bitácoras que me entreguen, y el flujo promedio mensual de las pérdidas de agua, ¿no? Esas pérdidas ya sea que se vayan a consumo de producto, se vayan por evaporación o se vayan a inyección de suelo para los que hacen riegos de sus áreas verdes, ¿no? En caso de que se reuse agua internamente, ya sea el agua de rechazo de ósmosis o agua de generación de suavizadores, cualquiera de estas dos, dice, deberá de considerarlo en el diagrama de flujo. Obviamente eso no es mucho problema. Aquí el problema está en que este rechazo de ósmosis o agua de generación de suavizadores, si la van a reutilizar, tienen que tener un procedimiento autorizado por CESPED y yo tengo que contar con esa hoja de autorización. Es un procedimiento externo, es un procedimiento adicional que se debe de utilizar. En algunas licencias ya les ponen ahí de forma argumentativa y de forma no limitativa. Para cumplir con uno de los fundamentos jurídicos para el uso y reuso del agua, y para estar en términos de consumir menos agua, deben de hacer uso de la reutilización de las purgas de las aguas de ósmosis o de la generación de los suavizadores para sanitarios. Entonces hay que poner, porque te lo ponen como condicionante administrativa para cumplir en revalidaciones posteriores. Entonces ahora, como si sí están fijando bien a la letra las recomendaciones que te están solicitando, si empiezas a hacer caso omiso, te van a mandar archivo definitivo, y esto implica
que uno te den de baja la licencia, literalmente pues te suspenden la licencia, no te otorgan una licencia, ya no va a estar ni condicionada ni nada, simplemente no vas a tener licencia. Se te va a aplicar una multa y se te van a dar unos días considerables de entre 30 y 45 días para dar el cumplimiento a que subsanes eso, o simplemente te van a poner un tapón en tus descargas de aguas residuales, ¿no? Entonces, hay que sustentar esta memoria de cálculo, este, con flujos reales, ¿sí? O estimados, como les comento, que la empresa pueda estimar esos a través del método de volumen-tiempo, y debe de estar con fuentes que respalden cada uno de los valores de los flujos declarados. Entonces, volumen-tiempo, si hay una fuente que respalda que se puede hacer de esa forma, entonces creo que es lo más sencillo, y lo más sencillo de lo más sencillo sería que me coloquen flujómetros y que lleven sus bitácoras, ¿no? Algunas fuentes donde yo me baso para sustentar o me sustentaban todos los flujos para los cálculos de los balances, pues era Semarnat y Odapas, me daban muy buena información. Cernac también me da muy buena información, sin embargo, Cesped ya no quiere nada de esto, ¿no? Entonces, es un tema que he estado discutiendo con ellos, sin embargo, pues están en la negativa de utilizar estos procedimientos o estas tablas, porque ya hay tablas específicas, ¿no? No quieren que se utilice. Para el tratamiento de agua hay dos temas aquí, dos temas donde para el tratamiento de agua lo están tomando. Uno, para lo que son cuando cuentas con ósmosis inversa o suavizadores, ¿sí? ¿Y qué es lo que me piden? Si en tu empresa utilizan ya sea ósmosis o suavizadores, debemos de cumplir con esto. Dentro de todo esto ya nos pedían todo esto, ¿sí? Lo que ahora se están fijando mucho es en el tipo de bitácora de operación y mantenimiento del sistema. Se deben de cumplir con ciertos requisitos bien en específico. Para ello yo ya les voy a entregar, después de que revisen esta presentación, y si no hay mucho tema y no hay muchas dudas, y una vez resueltas todas las dudas, yo les voy a ofrecer ya las bitácoras, o la estructura de las bitácoras hechas, ¿no? Para que así tu cliente pues pueda tener este tipo de documento, y ya nada más se encargue del vaciado de la información, ¿no? Y que nosotros como gestores nuevamente podamos hacer el visto bueno, la revisión de esta información. ¿Qué nos piden ahora? Evidencia fotográfica nuevamente. Nos piden fotografías de todos los equipos depuradores de agua, ya sean suavizadores, osmosis inversa, y dice entre otros equipos. ¿Qué son otros equipos para césped? Bueno, intercambiadores de calor o decantadores. Intercambiadores de calor pueden aplicar calderas, ¿sí? Porque hay calderas que nada más las utilizan para calentar agua, mantener una temperatura constante para algunos servicios. O chillers también, chillers de sistema cerrado, en lugar de utilizar torres de enfriamiento, pues también un chiller puede aplicar aquí como tratamiento de agua, ¿no? Porque tanto en los chillers como en las torres de enfriamiento, pues ablandan también un poquito el agua, porque le meten plaguicidas, algicidas, etc, ¿no? Bueno, ya casi terminamos. Entonces, tratamiento de las aguas residuales. Antes era tratamiento de las aguas, ahora de aguas residuales. Aquí es señalar de forma explícita las aguas residuales procedentes de las diversas etapas. Esto ya lo vamos a desprender del proceso productivo, o lo que antes era el proceso productivo, ¿no? De los procesos de comedor, de servicios de equipo o de proceso. Aquí en este punto vamos a poner, te considera tres puntos específicos. Uno, plantas de tratamiento. Si tienes plantas de tratamiento, ¿qué debes de cumplir? Bueno, nos ponen específicamente qué es lo que tenemos que tener. Esto ya no los pedían, no es nuevo. Lo único nuevo que pusieron fue este punto que dice manual de atención a contingencias. Eso no existía, eso no nos lo solicitaban. Te lo solicitaban en informaciones adicionales cuando no cumplías con algún proceso. Sí lo solicitaban, pero no era puntual. Ahora sí es de forma muy puntual que nos soliciten un manual de atención a contingencias, y hay que cumplir con ¿sí? Hay que tener las autorizaciones correspondientes en materia de reuso de aguas en áreas verdes. Si es que descargas aguas, riegas agua con aguas residuales tratadas, pues debes de cumplir con la norma 03, ¿no?
Bueno, manuales de operación, diagramas de flujo, programas de capacitación. Ah, también esto es nuevo. Antes tampoco lo solicitaban, se me estaba pasando. Los programas anuales de capacitación al personal de la planta de tratamiento. Ahora resulta que necesitamos darle capacitación, y debemos demostrar que el personal tiene competencia técnica para que la planta de tratamiento funcione adecuadamente, y pues obviamente debe de haber un responsable, un técnico de vigilancia, y ellos deben de tener capacitaciones anuales, ¿no? Ya sea por estándares de competencia, porque ya existen estándares de competencia para estos, o en su defecto pues tener la capacitación en plantas de tratamiento de agua residual, ¿no? Y la memoria, perdón, el manual de atención a contingencia son las dos cosas importantes que están solicitando si tu planta tiene o cuenta con una planta de tratamiento. Trampas de grasas y sólidos. Aquí en grasas y sólidos, dependiendo del proceso productivo y de lo que se desprenda tus procesos, no nada más está el de atrapa la grasa, también está el de atrapa la escama, está el de atrapa la pelusa, está atrapa los sólidos, atrapa la grasa, etc., ¿no? Entonces, va a ser muy puntual dependiendo cada empresa y cada proceso que nosotros podamos implementar las medidas técnicas necesarias y adherirse a los programas en que CESPED está solicitando dependiendo tu proceso. Entonces, si tu proceso, por ejemplo, tienes un comedor y también tienes lavas, batas o lo que tú quieras, pues te vas a tener que adherir al programa Tapa la Grasa y al programa Tapa la Pelusa. Sí o sí necesitas los dos programas, ¿no? Para compresores, en caso de que la empresa cuente con equipos compresores de aire, deberá presentar o nuevamente todo lo que ya nos había solicitado. Nada más que ahora hay que ver la forma de cómo sustentar para los que son libre de aceite, las fichas técnicas, porque muchos son de libre de aceite, pero no tienen el oil skimmer, o lo tienen separado. Entonces ahí Césped, como todavía no, como que todavía no define exactamente si lo vas a pedir desde el oil skimmer o me lo vas a pedir desde mi, desde mi compresor, los manuales y los manifiestos y la bitácora, ¿no? Todavía Césped no define cómo va a quedar esta bitácora, está muy ambigua, pero se sigue trabajando en ella, ¿no? Fichas técnicas, informes fotográficos respectivos, nuevamente nos vuelven a solicitar fotografías, ¿no? Que es casi lo nuevo que han estado solicitando en informes. Resultados de análisis. Ya por último, terminando con esto, bueno, ya se sabe que se incluyó la demanda química de oxígeno, y ahora, si no cumples con ella, ya está incluida en el tratamiento en conjunto. Ahora el tratamiento en conjunto no nada más es de sólidos suspendidos totales, ni de la demanda biológica de agua, la DBO, sino ahora ya incluyen la demanda química de oxígeno, ¿verdad? Bueno, para ello hay que determinar el promedio mensual. Todos los muestros de laboratorio se tienen que hacer en promedio mensual. Sin embargo, antes te decían, puedes hacer un muestreo, descansas una semana y la siguiente semana vuelves a hacer muestreo, ¿no? Dejábamos una semana. Ahora ya nos dicen que son 5 días hábiles. Esto es beneficioso porque yo puedo muestrear un lunes y el próximo lunes o martes de la siguiente semana puedo hacer el siguiente muestreo. Ya no me tengo que esperar hasta la tercera semana para hacer el muestreo. Es una ventaja para los laboratorios, también es una ventaja por si ya estamos muy cerca del límite de esos 45 días a revalidar para que podamos hacer esto, ¿no? Ahora, en tiempos de revalidación también, los análisis para las empresas que te aplican a hacer análisis, normalmente el laboratorio te entrega, en un mes hacemos el estudio, ¿sí? Y normalmente tarda igual un laboratorio entre 30 y 40 días en darte resultados. Entonces, si hablamos de que vas a revalidar 45 días antes, 2 meses antes, normalmente tus resultados tendrían que estar un mes anterior a esa revalidación, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención a esto, porque si vamos a revalidar, por ejemplo, en el mes de junio, tendríamos que estar haciendo estudios como por ahí de febrero, marzo, ¿no? Para que lleguen tus resultados en abril, y y a finales de abril, principios de mayo, estés en tiempo de presentar y estés dentro de tus 45 días hábiles, ¿no? Y no tengamos un problema ahí. Bueno,
Aquí finaliza mi plática. Si tienen alguna duda muy en específica, si tienen algún comentario, por ahí Mónica Jiménez nos sumó a un grupo de WhatsApp. Pueden hacerme las preguntas muy puntuales que requieran, que hayan tenido dudas de esta presentación. Si no hay dudas, yo les hago llegar en la semana próxima los formatos nuevos que Césped está dando, así como las bitácoras. Esas bitácoras son de mi autoría, pero están basadas en lo que nos está solicitando, los esquemas que solicita Césped. Se las voy a ofrecer para que se la ofrezcan a sus clientes y entonces estemos en la misma temática todos, ¿no? Ya nada más se ha llenado de información. Les pido por favor mucho trabajar en dos puntos principales. Uno, en la descripción de sus procesos productivos, tal como se los he detallado. Y dos, en resolver la parte técnica de los flujos para que yo pueda tener el sustento matemático y estemos en buenos términos de poder desarrollar bajo argumentación sustentable sus balances hidráulicos, ¿no? Y ya todo lo demás, pues es parte de la chamba de la gestoría. Entonces, espero que esta plática les haya servido un poquito de cómo se van a presentar las nuevas licencias y sería todo.